disfruta de la presencia de Dios. Una vida sabia sabe apreciar la presencia de Dios, sabe buscarla y sabe deleitarse en ella. De hecho, Dios nos creó para que nosotros tuviéramos comunión con Él por toda una eternidad. Y en esa comunión con Él encontráramos placer perfecto y eterno. Así que hoy está Salomón tratando de trasladar el arca del tabernáculo, la tienda de reunión que acompañó al pueblo de Israel en todo el peregrinar del desierto, y llevarla al templo que para esta fecha ya está terminada. El arca siempre ha representado la presencia de Dios en medio del pueblo. Hoy nosotros estábamos leyendo en el tiempo de oración, la oración que hace Salomón luego de trasladar el arca. Y allí él estaba con una teología sana, es decir, un conocimiento de Dios sano, diciendo: si los cielos de los cielos o los cielos más altos no te pueden contener, ¿tú acaso vas a morar en un templo que creé yo? Él está claro que aunque está construyendo un templo con sus manos y con el mejor recurso y excelencia que puede, no obstante, Dios es tan grande que no puede estar limitado diciendo está aquí y no allá. O su presencia llega hasta aquí y está ajeno a lo que pasa allá. Siendo Dios creador, Él está sobre todo y todos. No obstante, para dar al pueblo una representación física de la presencia de Dios en medio del pueblo, con Moisés Él mandó a construir un arca. Este arca, ustedes recuerdan que estaba de madera acacia, revestido de oro, con 2 querubines, con cuyas alas estaban extendidas sobre el lugar que se llamaba propiciatorio. Para el tiempo de Salomón, dentro del arca, lo que allí está es el pacto, las tablas de la ley de Moisés. Pero ese es el lugar que representa la presencia de Dios en el pueblo. Ustedes recuerdan que en tiempos de David, ya él había tratado de mover en una ocasión el arca. ¿Se acuerdan? Y en ese momento, él tomó el arca y la puso sobre una carreta alada por bueyes. Y cuando los bueyes tropezaron y el arca tambaleó, hubo alguien que se llamó, se los voy a dejar de tarea, allí, lo tomé fuera de base. No exactamente, no se chicharró, pero allí murió. Entonces, cuando él muere, hubo temblor en el pueblo y diciendo: wow, yo tengo la buena intención, pero la forma en que estoy llevando a cabo esta buena motivación de la presencia de Dios dentro de mi ciudad, la querida David, no estoy haciendo conforme a la ley. Y porque la ley había dicho que debían llevarlo los levitas y sobre los hombros humanos, entonces en una segunda ocasión David hizo sacrificio y cumplió este mandamiento según la ley y trajo el arca a su ciudad de David. Ahora está en la ciudad de David y está Salomón diciendo: ya construir el templo, ahora hay que hacer un segundo movimiento del arca, ponerla en el templo. Ustedes recuerdan que el templo estaba dividido al menos en 3 partes principales. ¿Cuáles eran? Los atrios, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo, allí debería estar el arca. Y Salomón quiere llevarla allí. Estamos ahora en el capítulo 8, el versículo 1, diciendo: entonces el rey Salomón mandó a los jefes de Israel y a todos los jefes de las tribus de los patriarcas de la familia israelitas que se congregaran ante él en Jerusalén para trasladar el arca del pacto del Señor desde Sión, la ciudad de David. Ahora, aquí hay una convocación magna. Aquí quieren traer a todos. Salomón está llamando a los líderes, pero los líderes no van a venir solos, sino que está convocando a los líderes para que ellos entonces sean de influencia y traer a todas las familias que están debajo de su cuidado y autoridad. Hay una intención de Salomón diciendo:
esto es algo grande. Esto es un evento muy significativo. Esto es tan importante que no se debe hacer en secreto. Es tan importante que no debe ser exclusivo para algunas personas, sino que esto tiene repercusión para la vida de toda la nación. Por tanto, todos deben estar involucrados en esto, en gozar de la presencia de Dios. Y este es el primer principio que quiero compartir con ustedes. Todos en la familia, todos en la iglesia del Señor, todos debemos buscar la presencia de Dios. Debemos gozar de la presencia de Dios. Debemos buscar a Dios, tener comunión con Él. Esto no se trata del padre de familia, ni de papá y de mamá. Se trata también de los hijos. No se trata de los de mayores de edad. Se trata también de los menores de edad. No se trata solo de los que saben leer, sino todos en casa, todos en la iglesia, deben saber que buscar a Dios es más que una religión, es más que una actividad, es más que simplemente leer la Biblia, es más que simplemente saber qué cantar, qué hacer. Buscar a Dios no es cumplir ciertas actividades, sino es tener una relación con Él. Nosotros cantamos, pero para tener relación con Él. Nosotros oramos, leemos la Biblia, pero tener una relación con Él. Nosotros pudiéramos tener todas las actividades religiosas y aún llamadas cristianas y aún no tener comunión con Él. Pero si no tenemos comunión con Él, si no gozamos de Él, si no tenemos intimidad con Él, todo lo que hacemos es nulo. Porque el propósito de la vida es esta: conocer a Dios, ser conocido por Él, tener relación con Él. Por tanto, todos debemos estar involucrados en buscar a Dios. Usted sabe que en la familia siempre hay unos que buscan a Dios más que otros. Y hay unos que descansan en la fe de otros. Y esto no debe ser así. Es normal que pase, es habitual que pase, pero no debe ser así. Yo conozco muchos esposos que descansan en la fe de sus esposas. Yo conozco a muchas jovencitas y jovencitos que tienen una fe más fuerte que sus padres. Pero no debe ser así, sino que todos en casa y en la iglesia, todos y cada uno descansa sobre ti la responsabilidad de buscar a Dios y tener comunión con Él. Lo segundo que aprendo en este pasaje aparece en el versículo número 2. Así que en el mes de Itanim, durante la fiesta del mes séptimo, todos los israelitas se congregaron ante el rey Salomón. El mes Itanim puede significar también, entre otras cosas, fortaleza. Lo que voy a inferir algunas cosas. Cuando nosotros gozamos de la presencia de Dios, que es tener comunión con Dios, recibimos fortaleza. Buscar a Dios y su poder, buscar su rostro, dice el salmista. El primero de Samuel, capítulo 30, cuando David dice que estaban en guerra y vinieron los saqueadores y se llevaron todo, y se llevaron esclavos, sus esposas y los hijos. Él se debilitó y lloró amargamente. Pero después dice: fortalecido en el Señor, persiguió a sus enemigos y Dios le permitió rescatar todo lo que había perdido. En la presencia del Señor, en comunión con el Señor, uno se fortalece cuando las fuerzas humanas se disipan. Dice también el apóstol Pablo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6. Amado hermano, hay poder en la presencia de Dios.
Hay fuerza renovada a disposición de aquellos que buscan a Dios. Nuestro brazo puede debilitarse, nuestros recursos pueden acabarse, nuestras gestiones pueden ser inútiles, pero en la presencia de Dios, en oración, en comunión, en vigilia, en la oración de la madrugada, en la alabanza en solitario, buscando a Dios, allí tú recibes fortaleza. ¿Te sientes débil? Busca a Dios. ¿Te sientes que no puedes más? Busca a Dios. Él renueva la fuerza de todos los que esperan en Él. También este mes dice que es el mes séptimo. Nosotros sabemos que el número 7 es perfección, pero también el número 7 indica el séptimo día de la semana, que es descanso. Este mes es donde Él está moviendo el arca. Esto tiene un simbolismo tremendo, porque Dios le había dicho también a Moisés: yo mismo iré contigo y te daré descanso. Reina Valera de 60, que ustedes quizás conocen mejor, dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es decir, que cuando nosotros buscamos del Señor y gozamos de su presencia en intimidad, de allí no solamente recibimos fuerzas nuevas para seguir, sino que recibimos descanso. Y el descanso que nosotros necesitamos es más que el despeje de nuestro agotamiento. Es más que el disipe de nuestro dolor corporal. Hay agotamientos mentales, hay agotamiento relacional, hay agotamiento emocional, hay agotamientos espirituales. En la presencia de Dios tú puedes estar quieto y descansar. Estar buscando al Señor no quiere decir necesariamente que tú estés activamente hablando, activamente cantando, activamente leyendo. En la presencia de Dios tú puedes estar en silencio, meditar, esperar y descansar. Hay descanso para el corazón que busca al Señor. Jesús dijo: si alguno está trabajado y cargado, venga a mí y yo lo haré descansar. Amado hermano, los versículos del 3 al 8 nos dice que para participar de la presencia de Dios hay al menos dos requisitos fundamentales. Dice así: cuando llegaron todos los jefes de Israel, los sacerdotes alzaron el arca. Entonces los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca del Señor junto con la tienda de reunión, con los utensilios sagrados que había en ella. El rey Salomón y toda la asamblea de Israel reunida con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar en el santuario interior del templo, que es el lugar santísimo. La pusieron bajo la sala de los querubines, con sus alas extendidas sobre el lugar. Los querubines cubrían el arca y sus varas. Las varas eran tan largas que sus extremos se podían ver desde el lugar santo, delante del lugar santísimo. Aunque no desde afuera, allí permanece hasta hoy. Hay dos cosas fundamentales que debemos conocer para participar de la presencia de Dios: tener comunión con Él. Primero, para tener comunión con Él, nosotros debemos establecer un sacrificio. Dios es santo, no solo santo, Él es santísimo. Cuando nosotros tenemos la visión de Isaías en el capítulo 6, los querubines que están en la presencia de Dios son santos y son inocentes, habitan en el cielo con Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando adoraban a Dios, ellos se cubrían el rostro, los pies, y con las alas que le quedaban, entonces volaban en su presencia, en su servicio. Ahora, la pregunta que a mí se me ocurre es esta: ¿cómo personas inocentes, porque saben que los ángeles son seres personales, ¿verdad? Los ángeles, siendo santos e inocentes, aún habitando en el cielo, no son dignos de mirar, o no se aprecian a ellos mismos dignos de mirar la santidad y la pureza de Dios?
¿Por qué? Porque Dios no es solamente santo. Él es santo, santo, santo. Holy, holy is our God. Entonces, para tener comunión con Él, nosotros deberíamos ser santos. Pero todo hombre es pecador y no hay hombre que no peque. El mismo Salomón, en la lectura de la oración que él está haciendo en el templo, dice: porque ciertamente no hay hombre que no peque. Entonces, cuando peque el hombre y se arrepiente de sus pecados y mirare hacia el templo, entonces tú escucharás su oración y les perdonarás. ¿No decía así Salomón? Entonces, ellos conscientes de que son un pueblo pecador, que quieren tener comunión con un Dios santo, deben hacer un sacrificio por sus pecados para mover el arca. Lo segundo que debemos conocer es que para tener comunión con el Señor hay que respetar los límites de acceso que Él establece. ¿Dónde va a ir el arca? En el lugar santísimo. Las varas son suficientemente largas para alargarlas un poco, aunque no se vea el arca desde el lugar santo, que es donde se adoraba. No se podía ver el arca, pero sí se podía ver las varas, como para dar testimonio de que allí está la presencia de Dios. Pero lo curioso es que estos sacerdotes y levitas iban a mover el arca, ponerla allí, pero a partir de ese día solamente el sumo sacerdote y una vez al año podía entrar para establecer allí sacrificio por todo el pueblo. Dios está diciendo: mi presencia va a estar allí. Podrán gozar de los beneficios de que yo habite en medio del pueblo, pero deben de establecer los límites de acceso que yo establezco. Solo el sacerdote, sumo sacerdote, y solo una vez al año, y no sin sacrificio. Ahora, amado hermano, tenemos en este tiempo mejores privilegios. Primero, Cristo ha hecho un sacrificio mediante su sangre, que es un sacrificio perfecto. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos 10, 19. Así que, hermano, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, la cual es su propio cuerpo. También tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, con plena seguridad que da la fe, interiormente purificado, la conciencia culpable, los cuerpos lavados con agua pura. Amado hermano, estos versos de Hebreos 10, 19 al 22 nos declara lo siguiente: que por medio de Cristo tenemos el sacrificio perfecto por nuestros pecados, purificados por la fe en su sacrificio hecho en la cruz. Entonces tenemos acceso ilimitado al lugar santísimo para acercarnos con plena seguridad que brinda la fe en Él. Wow, hermano. ¿Usted sabe cuánto hubiese pagado los miles de judíos que vivieron desde el lugar del tabernáculo en el monte Sinaí hasta la construcción al menos de este templo, por un día estar junto al sumo sacerdote en el momento del sacrificio, delante del arca, y decir: yo vi el lugar donde simbólicamente, no real, simbólicamente estaba la presencia de Dios? Esa sería la historia del año. Sin embargo, hoy, cada uno de nosotros, no por nuestra justicia, no por haber nacido levita, no por haber sido descendiente de Aarón ni de Moisés, no por ser hebreo, sino simplemente porque un hebreo santo, Hijo de Dios, murió por nosotros, y su justicia nos las aplicó a nosotros al resucitar, y por quien Él es y por lo que Él hizo, y gratuitamente y solo por la fe, hoy tenemos acceso a un Dios santo para tener intimidad con Él.
Entonces, ¿por qué no lo apreciamos? No lo disfrutamos a plenitud. Hoy tenemos acceso. Para gozar de la presencia de Dios, debemos desarrollar además una relación de obediencia. El versículo 9 dice: en el arca estaban las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella, en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando salieron de Egipto. Hoy es un jueves que comienza con J, como todos los jueves del año. Pero déjame decirle que si tú tomas en serio esta palabra, puede cambiar tu vida. Amén. Este jueves. Amén. Porque en las cosas ordinarias de la vida, Dios revela cosas extraordinarias. Amén. Y el día en que nació Jesús, muchos estaban durmiendo y no vieron coro de ángeles. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús caminó por sus plazas, Jesús visitó sus templos, Jesús comió en sus montañas, Jesús enseñó en sus esquinas y no lo conocieron. Por tanto, no escape de tu atención y de tu apreciación esto que les voy a decir adelante, porque simplemente es un jueves por la noche como el de la semana pasada. Dice así el Señor: si me amas, guarda mis mandamientos. Amén. Juan 14 además dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que viene todos los domingos, todos los jueves, no es el que se sabe todos los signos, no es el que cita la Biblia, sino el que guarda los mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama de esta manera será amado por mi Padre. Yo también le amaré y me manifestaré a él. Versículo 21 y el 23, mira esto. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Amado hermano, en el arca estaban las tablas de piedra, que era la ley que debía guardar el pueblo. La presencia de Dios está disponible a aquellos que guardan la ley del pacto. Solo aquellos que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos podremos tener comunión con Él. No hay método para experimentar a Dios. No hay fórmula para tener una relación con Dios. El secreto de tener una relación con Dios es esta: obediencia. Tú obedeces a Dios y Él se acerca a ti, se manifiesta a ti y permanece a tu lado mostrando su favor. Dios tiene relación solo con amigos. No porque seas miembro de una iglesia eres amigo de Dios. Y no porque hayas sido bautizado, hoy tienes garantía de tener una relación con Dios. Tú tienes una relación con Dios y guardas sus mandamientos. Y tú tienes garantía de que Dios escucha tu oración y que tú eres amigo de Dios si tú guardas sus mandamientos. Porque en el corazón del arca están las tablas de la ley. En el corazón de la presencia de Dios está la obediencia. Gozar de la presencia de Dios es un privilegio otorgado por gracia. Mira lo que dice el versículo 10 y el 11. Cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor. Por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. La razón por la cual hacemos culto al Señor, entre otras muchas, es porque queremos gozar de la manifestación de la gloria de Dios a medida que celebramos servicio de adoración, o al terminar el servicio de adoración
Que el Señor los reciba como una ofrenda y entonces Él nos bendiga. Amén. Pero aquí pasó al revés. Antes que se dieran los saludos, antes que se cantara, antes que se orara, antes que se leyera la ley, antes de todo, la gloria de Dios se manifestó. Porque el Señor encontró placer en hacerlo por todos los años anteriores, de la forma en que habían construido el templo, la forma que habían obedecido sus mandamientos, la forma que había sido fiel al diseño que se les había dado, por todo el tiempo previo a terminar el proyecto. Dios se complació de ese expediente y dijo: aquí está mi gloria, antes que ustedes puedan hacer un culto. Porque no se trata de lo que ustedes ofrezcan, no se trata de lo que ustedes hagan, no se trata de su culto, se trata que Dios se complazca en nuestras vidas para entonces mostrarnos su gloria. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? Amado hermano, mira lo que dice Éxodo capítulo 19, 9. Y el Señor dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una nube densa, para que el pueblo oiga que estoy hablando contigo, también tenga siempre confianza en ti, le dijo Moisés. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho. Y ahí sigue la historia. Pero ¿qué está diciendo allí el Señor? Yo voy a descender sobre el monte Sinaí en una nube. Y desde la nube te voy a hablar para que el pueblo escuche que yo estoy teniendo comunión contigo. Pero el pueblo había dicho anteriormente que Dios hable contigo y tú nos digas a nosotros, porque nosotros temblamos de miedo, porque este es un Dios santo. Pero ahí hay una nube. Ok, en Mateo capítulo 17, versículo 5, dice: mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. En el templo, en el monte Sinaí y en el monte de la transfiguración, Dios manifestó su presencia entre ellos con una nube que les envolvía de la gloria del Señor. En la nube, o desde la nube, Dios hablaba. Ok, Cristo es la manifestación más gloriosa de la presencia de Dios entre los hombres. Y cuando desde la nube el Padre quiso hablar, dijo esto: yo no les voy a decir nada, mi presencia ya está entre ustedes, es mi Hijo, escúchenlo a Él. Amado hermano, para tener comunión con Dios hoy, nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo. Hacer de Jesucristo el Señor de nuestra vida, el Salvador de nuestros pecados, el Maestro de nuestro camino. Y siguiéndolo a Él, participamos de una manifestación íntima, única y extraordinaria de la presencia del Padre con nosotros. Eso es un acto de gracia. No se trata de hacer un culto, se trata de que Él se complazca de nosotros. No se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de lo que el Hijo ya hizo. Por tanto, que nuestra fe sincera en Cristo se manifieste en obras de obediencia, para que mostremos así que realmente amamos al Padre. El Señor se va a acercar, el Señor se va a manifestar, el Señor va a manifestar su presencia en medio nuestro de una manera muy extraordinaria, en lo individual, en el matrimonio, en las casas y en la iglesia. Todos debemos gozar de la presencia de Dios, que no es otra cosa que tener comunión con el Padre
íntima por medio de Jesús. ¿Puedes decir amén? Amén. Padre, te damos gracias por esta noche. Y te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra que nos hace pensar y reflexionar en la necesidad urgente que tenemos cada uno de nosotros de buscarte a ti y tener amistad contigo, relación contigo. Padre, atráenos a ti desde el corazón. Sintamos el estímulo, el impulso, la urgencia que nos da el Espíritu de acercarnos a ti, Señor, en comunión. Que podamos nosotros caracterizarnos por ser una iglesia de adoradores apasionados. En el nombre de Cristo. Amén.